Descargo de responsabilidad, no soy propietario de StarCraft, Warcraft ni de ningún personaje asociado con ellos, ya que son propiedad de Blizzard Entertainment. Los elfos de la noche estaban conmocionados y asombrados ante la repentina llegada de estos nuevos extraños. Nunca en los largos siglos que han vivido habían visto seres como ellos. Porque estos extraños estaban equipados con armaduras y armas que iban mucho más allá de su comprensión. Porque las espadas y flechas de luz que empuñaban eran monstruosas en sus capacidades destructivas con la forma en que competían contra el bárbaro arsenal de los Orcous rojos. Con un movimiento de sus espadas, cortó limpiamente sus hachas, espadas y escudos dejando una racha acalorada mientras sus armas caían en pedazos. Desde sus extrañas criaturas de metal de 4 patas, flechas de luz salieron disparadas de ellos perforando fácilmente su armadura, carne y huesos mientras los quemaban, desintegrándolos y cauterizando la herida cuando el ataque luego salió de ellos, arrojándolos hacia atrás por la pura fuerza de la inercia. Igual de increíble era su impresionante magia de protección, ya que aparecía una burbuja azul que florecía absorbiendo fácilmente las fuerzas cinéticas de las armas y los ataques mágicos de los Orcous rojos. Sin embargo, por lo que presenciaron, no parecía necesario. Estas criaturas, además de sus armas avanzadas, lucharon como verdaderos guerreros por la gracia con la que se movían en el campo. Aunque eran pocos, su presencia ya estaba cambiando el rumbo a medida que su moral regresaba a ellos. Sin embargo, la mayoría, si no todos, no pudieron evitar preguntarse quiénes eran estos extraños y cuál era su verdadera intención. Pero era algo que tenían que esperar y ver si después de este conflicto estas criaturas se acercarían a ellos como amigos o enemigos. «Son solo unos pocos». «Sigan luchando», rugió Gram intentando mantener la moral de sus fuerzas. Aunque fue inútil, si hubiera sido un poco más sensato habría visto las principales diferencias de poder entre ellos. 2 asaltantes corrieron hacia el campo montados en sus lobos y llevaban una red entre ellos con la intención de inmovilizar a uno de ellos. Al ver una de sus únicas criaturas metálicas de 4 patas, se movieron apresuradamente para llegar a su punto ciego antes de lanzar su red sobre ella. «Hemos capturado a uno de ellos»,
mientras desenvainaban sus espadas a punto de apuñalar a la criatura hasta matarlo. Justo en el momento en que sus espadas estaban a punto de encontrarse con su caparazón duro y frío, desapareció solo para reaparecer nuevamente a varios metros de distancia, todavía explotando como si nada hubiera pasado. ¿Es esa magia maldita de los elfos de la noche? Recordando a algunos de ellos usando este hechizo conocido como parpadeo. Usando ese mismo hechizo, los vestidos de oscuro aparecieron instantáneamente ante los cazadores de cabezas cortando sus lanzas en pedazos mientras que los vestidos con armadura dorada se enfrentaron cara a cara con los gruñidos atravesándolos mientras los tetrápodos de metal los sostenían desde lejos. Mientras avanzaban a través de la línea del frente, se dieron cuenta de que necesitaban algo más grande, más pesado y más fuerte incluso para detener a uno de ellos. Usa las catapultas como respaldo. Dispáralas a distancia. Pero son demasiado lentos, dijo uno de los gruñidos un poco más cuerdos. ¿No atacaremos a nuestros propios hombres? ¡Fuego! Gritó el orco mientras su ira se desbordaba porque no le importaban sus camaradas, a lo que rocas gigantes comenzaron a volar por el aire. Al ver las rocas que se acercaban, los fanáticos y los templarios oscuros supieron que debían actuar rápidamente contra esto. Por muy poderosos que fueran sus escudos de plasma, no fueron diseñados para soportar cargas tan pesadas como ser enterrados bajo rocas pesadas. Mirándose el uno al otro, sabían lo que tenían que hacer. Los acosadores desde lejos dispararon sus armas convirtiendo a los más audaces en escombros, despejando el camino permitiendo a los Neracim y fanáticos un tiro directo a las catapultas. Al ver que algunos gruñidos se interponían en su camino, los Neracim parpadearon detrás de ellos, incapacitándolos y permitiendo que los fanáticos siguieran corriendo. Al alcanzar el arma de artillería, el único guerrero Kalai que usaba sus mejoras biónicas saltó cortando los mecanismos de pala mientras otros tres golpeaban la máquina de guerra de madera desde el frente y la derribaban. Zeratul en ese momento se encontraba en duelo contra quien se presentaba como Gram. Pero con este fin, el prelado oscuro estaba luchando sin su espada de disformidad. Mirando brevemente a su alrededor, sus hermanos estaban haciendo todo lo posible por no matar a ninguno de estos orcos ya que, en el mejor de los casos, los herían y lisiaban a medida que avanzaban. Como raza mucho más civilizada como ellos, les resultaba desagradable intimidar a razas inferiores a ellos, ya que reservaban el asesinato como último recurso. Este no era como el caso de los Zerg, que luchaban contra criaturas sin sentido, o los Teren, que necesitaban eliminarlos por un bien mayor. Pero para estos primitivos, no existía necesidad de matarlos. ¿Te atreves a burlarte de mí, criatura?, gritó Gram cada vez más furioso a cada segundo. No insultes mis habilidades. Convoca tu arma y lucha contra mí, mientras blandía un hacha de repuesto que tenía encima. Parando su brazo, ves fuerte. Estos parámetros son muy diferentes de lo que sabemos. Según los escaneos iniciales, estos orcos solían tener piel verde, en términos de fuerza relativa, eran, en el mejor de los casos, iguales físicamente. Pero ahora que tenía la piel roja, su fuerza y agresión parecían haberse duplicado ya que ahora eran más grandes. Al tratar de racionalizar esto, solo pudo adivinar lo que había sucedido en tan poco tiempo. Porque Zeratul no era un científico, pero por observación se preguntó si algún tipo de cepa viral los infectó causando esta rápida mutación o tal vez fue algún tipo de vía genética latente la que había despertado causando esta inusual locura por la sed de sangre. De cualquier manera Zeratul sabía que no había modo de razonar con este bárbaro. Dije pelear, mientras Gram bajaba su centro y atacaba al oscuro alrededor de su sección media. Usando ese impulso, Zeratul retrocedió permitiendo que el orco rojo cayera hacia adelante con él. Ajustando su sincronización, disparó su brazo hacia abajo usando sus piernas pateándolo mientras volvía a ponerse de pie. Por muy fuerte que sea un oponente, si lo único que tienen en mente es rabia, entonces las habilidades de uno se tiran fácilmente por la ventana. Al comer tierra, la ira de Gram era abrasadora mientras se levantaba agarrando el mango de su hacha amenazando con partirla en dos. «No me negarás mi gloria. Tendré la cabeza del semidios del bosque en mi manto antes de que termine el día». «Suficiente», dijo Zeratul. «Tus fuerzas ya han sido repelidas. Retírate y te perdonarán la vida». «No soy ningún cobarde». Gram respondió mientras cada músculo que tenía latía de rabia. «Preferiría morir antes que retirarme», mientras cargaba martillando su hacha hacia atrás. Los ojos de Zeratul se entrecerraron ante esto. A través de la sensación telepática, sintió extrañeza en el aire. Al estar tan cerca, la ira del orco era casi aceptable.
Pero aún más que eso, había una malevolencia en el que apestaba a un mal que solo había sentido que pocos en el universo tenían. Porque la profundidad de este mal era del tipo que haría que el mundo ardiese a su alrededor, ya que nada en el universo podría saciar su hambre de destrucción. Sin embargo, algo no parecía del todo bien cuando los viejos proutas continuaron leyendo la presencia del orco. Por muy intenso que fuera su deseo de muerte y destrucción, sintió una pizca de resistencia que quería resistir estas compulsiones. Aparte de no querer matar a una criatura indefensa, una parte de él no pudo evitar sentir curiosidad por saber qué había causado este cambio repentino en su actual adversario. Justo cuando su oponente entró, lanzó su prisión vacía dejando a Gram inerte mientras estaba rodeado por una burbuja psiónica. Por lo general, esta habilidad de los templarios oscuros solo duraba unos segundos. Sin embargo, si mantenía su concentración en el objetivo, podría retenerlo indefinidamente. Luego, la batalla terminó cuando los Orcus restantes se retiraron y algunos fueron capturados. Al instalar algunos escudos de plasma, los proutas crearon algunas jaulas improvisadas para mantenerlos en las que en ese momento sus observadores los monitorearían escaneando sus sistemas biológicos para comprender el alcance exacto de lo que les había sucedido en tan poco tiempo. Mientras esto sucedía, se aseguraron de mantenerse alejados de la reconstrucción de los elfos de la noche. Pero con solo verlos hacer crecer árboles de la nada mientras tomaban la forma de enormes colosos guardianes, los proutas quedaron impresionados por lo increíble que era esta biotecnología avanzada. Pero como se dieron cuenta antes, esto no era tecnología como los kalimdorianos se referían a ella como magia. Para los proutas, era bastante intrigante esta ciencia que llamaban magia. Sin embargo, era algo sobre lo que preguntarían más tarde, cuando el primer contacto fuera en mejores circunstancias. Simplemente estaban invadiendo su hogar al cual no tenían derecho a exigirles. Pero es de esperar que se pueda llegar a un acuerdo pacífico. Después de unos días de reconstrucción, se convocó una reunión entre ellos. Lord Aaron, ¿qué locura ha ocurrido aquí? Artanis cuestionó mientras los informes llegaban a su pantalla de visualización. Al enviar varios observadores, se recopilaron muchos datos sobre el continente circundante. Aparentemente habían establecido su base en el continente de Lord Aeron, que albergaba muchas especies, enanos, trolls, duendes, humanos, orcous y elfos. Pero en su mayor parte, la mayoría de los orcous ya no estaban aquí como aparentemente estaban ahora en Kalimdor. Pero como continente en su conjunto, muchas civilizaciones estaban unidas bajo una bandera conocida como la Galianza. Aunque por muy bueno que pareciera, era un sistema fallido. Porque las criaturas que habían encontrado al aterrizar se estaban extendiendo por toda la Tierra como un azote mortal que consumía toda la vida en el área. Con solo escanearlos, era evidente que su existencia era un fenómeno antinatural en este mundo o en cualquier mundo. Además de resucitar a los muertos, era una abominación resucitar a los muertos de esta manera y ser utilizados nada menos que para la guerra. En su mayor parte, la civilización humana ya ha caído ante este flagelo, ya que lo que quedaba de ellos y sus ejércitos se extendieron por todo el continente y en tierras lejanas. Pero lo que llamó la atención del jerarca fue cuando aterrizaron en su sitio minero a unos pocos kilómetros de la ciudad de los altos elfos de Keltalas. Por lo general, era un protocolo estándar para cualquier especie escanear el área en busca de perturbaciones ambientales o posibles hostiles. Pero para uno de sus observadores a unos cientos de metros de la gran ciudad, transmitió información sobre la operación, ya que las aldeas delineadas estaban claramente bajo asedio y se podía ver humo y fuego saliendo de ellas mientras los no muertos corrían desenfrenados por todas partes. Además, parecía que sus avances fueron detenidos temporalmente por un pequeño grupo de elfos, ya que no solo aseguraron las puertas sino que también volaron el puente que conectaba con la ciudad principal. Sin embargo, fue en vano ya que estos no muertos penetraron la puerta y ahora estaban invadiendo sus defensas tan pronto como cayeran. No deberíamos preocuparnos por ellos, dijo una fanática. Esas criaturas podridas no están al alcance de detectarnos. Pero más aún, no debemos involucrarnos en los asuntos de este mundo. Estoy de acuerdo con el jerarca, agregó en un acosador. Sería imprudente involucrarnos en esta batalla considerando nuestros recursos limitados. Sin embargo, sigues siendo el líder de los proutas. Lo que decidas lo seguiremos sin lugar a dudas. Artanis entrecerró los ojos ante esto porque tenía mucho en qué pensar. Por un lado, no quería poner en peligro la vida de sus hermanos por capricho. Porque tenían razón, lo que estaba sucediendo en este mundo era un suceso puramente terrestre.
Simplemente, era el estado natural de evolución del mundo a medida que las civilizaciones iban y venían, como los Proutas han visto antes en innumerables planetas. Pero, por otro lado, se sentía inquieto al igual que sus hermanos. Porque estos no muertos se parecían mucho a los Zerg a su manera, ya que eran criaturas sin sentido que llegaban en oleadas de miles empeñadas en extinguir y consumir toda la vida a su paso. Con solo recordar la caída de Awir y pensar en lo que sus antepasados Selnaga harían en su posición, su camino estaba claro. ¡Mendenos! Entonces los fanáticos corearon. Sin decir una palabra, todos estuvieron de acuerdo en que no podían quedarse de brazos cruzados y verlos morir. Aunque no deberían estar en contacto con estos nativos, era algo de lo que no podían alejarse. Artanis asintió y se alegró de tener a sus hermanos con él en esto. Pero mirando la pantalla de visualización, vamos a necesitar ayuda. Quel'Thalas. Sigue luchando, llamó Sylvanes Brisaveloz mientras ella y su grupo de guardabosques luchaban valientemente contra obstáculos insuperables. Debemos alertar a los demás. Incluso por un breve momento, necesitamos despejar el camino para que pase un mensajero, mientras ella continuaba disparando una ráfaga de flechas. Después de la caída de sus puertas interiores, los no muertos ahora tenían una ruta directa a su capital central. Conociendo el ejército invasor, necesitaban enviar un mensaje a la capital para preparar a sus ejércitos para el ataque que se avecinaba. Sin embargo, mensajero tras mensajero fueron asesinados simplemente tratando de cruzar el bloqueo hacia Lunargenta. Si no podían transmitir el mensaje, su capital quedaría indefensa ya que no podrían movilizar sus ejércitos a tiempo, lo que provocaría la destrucción completa y absoluta de la civilización de los altos elfos. Como no querían sacrificar más vidas, tuvieron que esperar el momento oportuno hasta que hubiera una oportunidad disponible para que uno de los suyos pasara. Pero mientras sus guardabosques continuaban luchando, era demasiado evidente que Arces y sus no muertos solo estaban jugando con ellos. Los números contra los que luchaban actualmente eran suficientes para mantenerlos al límite, pero no lo suficiente como para abrumarlos por completo. Sabía lo que Arces estaba haciendo. El traidor de todo lo que vivía estaba tratando de infundirles desesperación. El verdadero miedo provenía de conocer el destino de uno, ya que su muerte era inevitable. Al ver cómo Arces hacía breves pausas en su ataque, quiso dar una falsa sensación de esperanza de que tal vez solo tal vez tuvieran alguna posibilidad de sobrevivir. Pero no eran tan tontos como para creer en tal cosa. Ella y sus guardabosques sabían que no había escapatoria. Pero si iban a morir, cumplirán con su deber final de proteger su hogar enviando un mensajero. Sin embargo, tal tarea parecía más que improbable ya que se necesitaban todas las manos solo para mantener su posición a salvo del colapso. A medida que la lucha continuaba, era una batalla de desgaste. Estos no muertos eran numerosos y nunca se cansaban, a diferencia de ellos, que ahora eran pocos y estaban cansados por el esfuerzo excesivo. Cargando a través de su lluvia de flechas, uno por uno cayeron ya que ahora solo quedaba un puñado de ellos para defender. Sabiendo que la derrota estaba a solo unos momentos de distancia, Arces lideró él mismo la carga final ya que lo más probable es que quisiera terminar personalmente con la molestia que ella había causado al tratar de detener su avance. Lo siento, no puedo luchar más, dijo uno de los guardabosques elfos que pronto falleció en el suelo debido a las muchas marcas de mordiscos y garras que sufrió. Sylvanas gruñó al ver a su compañero caer en la batalla. Lo que le dolió aún más fue que ni siquiera podían defender a sus heridos, ya que ahora todos estaban completamente rodeados y su posición había sido completamente invadida. Espalda con espalda. Todos, ordenó el general guardabosques mientras el grupo se reposicionaba apuntando sus flechas hacia afuera disparando a cualquier cosa que se acercara demasiado a ellos. Sin embargo, el flagelo llegaba demasiado rápido para que pudieran rearmarse con flechas y para algunos estaban prácticamente vacíos, lo que los obligó a usar sus arcos como garrotes para derribar a sus enemigos. Pero ahora era demasiado para lidiar con ellos, ya que golpearlos hizo muy poco ya que estas criaturas no sintieron dolor cuando luego sacaron cualquier arma blanca que tuvieran para continuar la pelea. Lentamente, sus camaradas cayeron hasta que ella fue la última en pie mientras tomaba una flecha en cada mano y apuñalaba hasta matar a cualquier cosa que se atreviera a acercarse a ella. Pero al final fue demasiado ya que ella también había caído en la batalla. Caminando casualmente hacia adelante, el ejército de no muertos se hizo a un lado mientras el caballero de la muerte Arces quería contemplar el premio que había ganado. Mirando ahora, había ganado un botín bastante bueno ya que todavía había algunos elfos que respiraban por ahí. Pero entonces se formó una sonrisa cuando dos demonios arrastraron a la fuente de su molestia a sus pies.
Ahora sangrando y destrozada, Sylvanas no quería parecer débil ante el rostro de la muerte frente a ella. Pero con el daño que sufrió, ya no podía sostenerse por sí misma. Pero mirando a Arces, merezco una muerte limpia. Después de todo me hiciste pasar por mujer mientras el caballero de la muerte la agarraba por la barbilla poniéndolos cara a cara. Solo mereces un pedazo de muerte. Nunca supo si siempre había sido tan sádico, pero en lugar de permitirle morir, iba a mantenerla con vida el tiempo suficiente hasta que ella le suplicara morir por su propia voluntad. Pero incluso entonces no permitiría que terminara, ya que la traería de regreso como un alma en pena para que sirviera como esclava suya y del rey exánime para siempre. Justo cuando estaban a punto de llevarse a los elfos capturados, Arces escuchó una extraña risa en el aire. Casi como si se avecinaba una tormenta. Al darse la vuelta, fue cuando vio que el cielo se había oscurecido repentinamente mientras un rayo estallaba destrozando a buena parte de su ejército. ¿Magia de los elfos? Reconociendo inmediatamente que esta tormenta no era natural. Desde la distancia, vio 5 extraños pájaros que parecían criaturas que se acercaban a él a una velocidad cegadora. Con lo rápido que venían, ninguna de las unidades terrestres no muertas tuvo tiempo suficiente para reaccionar ante su presencia. Al llegar a su posición, estos grandes pájaros de metal estaban prácticamente sobre ellos cuando una corriente de energía azul salió disparada de ellos y contactó a los elfos heridos mientras se formaban burbujas a su alrededor mientras todos comenzaban a elevarse en el aire. Justo detrás de estos extraños pájaros había un cristal flotante gigante. Al pasar, los cuerpos de los elfos comenzaron a distorsionarse y descomponerse convirtiéndose en energía mientras volaban hacia el cristal y pronto todos salieron volando. ¡Tras ellos! ¡No los dejéis escapar! Arces ordenó mientras las gárgolas comenzaban a volar tras ellos. Sin embargo, estas criaturas de metal demostraron ser demasiado rápidas para ellos, ya que se alejaban fácilmente. Pero al observar el cristal gigante, se detuvo en el borde mismo de su ejército transformándose en una forma diferente cuando pronto criaturas que nunca antes había visto comenzaron a salir del bosque en oposición a las suyas. ¿Qué es el mundo?, preguntó Arces ya que estas criaturas ni siquiera parecían tener un poco de miedo ante su enorme ejército. Mientras Artanis y su grupo de hermanos Proutas estaban sobre la matriz de poder psiónico que producía el prisma Warp, todos se miraron entre sí mientras se preparaban para la batalla que se avecinaba. Kargar. Ordino Arces. Temenlos vivos. Quiero saber qué han hecho con mis prisioneros. Sintiendo que la tierra temblaba bajo ellos por el ejército de miles de personas que se acercaba, los guerreros Kalai y Neracim no sintieron miedo, ya que antes se habían enfrentado a cosas mucho peores. Artanis, sosteniendo su comunicador que estaba conectado al puente del escudo de Awir, activa la matriz Warp. Envíalos. Continuará. Notas del autor: espero que este capítulo haya estado bien y realmente espero que mi cronología esté más o menos correcta en la línea de tiempo de las cosas. También mis disculpas por estropear el arma de Gram, ya que ha pasado mucho tiempo desde que jugué Warcraft 3.